Para los que ya están online, a las 11:05 arrancamos oficialmente porque estamos esperando que entre otros participantes que por ahí, por algún problemita tecnológico, no pudieron entrar. Así que en exactamente 3 minutos vamos a empezar. Carla, vai ter pergunta? Sí, embajador. Vamos a tener preguntas. Lo que podemos hacer en el programa, estamos para las preguntas más para el final. Bueno, si usted no puede quedarse hasta el final, avísanos y así damos como algunos minutos entre tu charla y la próxima para las preguntas directas. Muy bien. Bueno, dale, muy bien. Mira, ya estamos con 80 participantes, así que creo que podemos empezar. En primer lugar, muchas gracias a todos los participantes que ya están online. Vemos ahí que ya más de 80 los participantes virtuales. Les doy ahora cambio a portugués, porque quedamos que los brasileños van a hablar portugués. Eu pediria, por favor, a todos os participantes que entrem online, que desliguem suas câmeras para que não tenhamos problemas com a velocidade da internet. Então, que fique com as câmeras ligadas apenas os palestrantes, os debatedores, os moderadores. Por favor, os participantes desliguem suas câmeras. As perguntas devem ser feitas pelo chat ou levantando a mãozinha do chat, né? Esse debate ele foi organizado por 2 instituições que vão ser apresentadas na sequência, o IASP, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo, e o FACIA, que é o Fórum de Advogados de Comércio Internacional da Argentina. A dinâmica desse debate vai ser a seguinte: nós vamos ter, logo após a apresentação dessas 2 instituições pelos seus representantes, a abertura pelo ilustríssimo embaixador Sérgio Amaral, que nós tivemos o privilégio de contar nesse nosso debate, que gentilmente aceitou o nosso convite e nos deu o seu tempo para falar um pouco desse assunto, já que ele tem uma experiência bastante grande com o assunto, porque foi ministro da Indústria e Comércio e foi embaixador também em Londres, Paris e Washington. Depois ele será apresentado novamente. Depois, na sequência da abertura do embaixador, nós iniciamos então os debates com o setor privado argentino e o setor privado brasileiro. E aí a gente entra no debate propriamente dito de como essa decisão da Argentina de deixar as negociações em bloco do Mercosul pode impactar ambos os países e principalmente as atividades do setor privado de ambos os países. Antes também de começar, eu gostaria de agradecer os apoiadores desse encontro, né? E que são os escritórios, todos que foram listados ali no flyer, e vão ser apresentados por cada moderador no momento da fala dos palestrantes. Eu passo, então, a palavra agora ao Augusto Vecchio, do escritório Becca Varela, que é um dos apoiadores, para apresentar a instituição FACIA. Obrigada a todos. Augusto. Muchas gracias, Carla. Recién se me cortó, no sé si todos pudieron escuchar bien. Cualquier cosa, si se corta el webinar, pueden avisar por el chat, como les decía Carla. Bueno, dicho eso, bueno, bienvenidos a todos. Gracias al IASPI, la verdad que es un placer para nosotros desde FACIA poder hacer este evento en conjunto en un momento tan importante como el que se está dando desde el viernes pasado. FACIA, para los que no lo conocen, es el foro argentino, es el Foro de Abogados de Comercio Internacional de Argentina, es un foro, una institución del sector privado,
que está integrada por profesionales, valga la redundancia, del sector privado, que son abogados de estudios jurídicos, de empresas, estudios jurídicos, escritorios, ¿no? Empresas, y ahora se han sumado, estamos muy contentos porque se han sumado exfuncionarios. Tenemos 2 ex subsecretarios de Comercio Exterior, está Junco Rojas y Federico Labopa. Acá en los participantes veo que dice Abraham Neto, si los saludamos también. Nuestro foro tiene por objeto ser un ámbito de estudio y análisis de las cuestiones de comercio internacional, generar un ámbito de debate, de discusión, para temas relacionados con el Mercosur, con la Organización Mundial de Comercio, y ahí se escucha bien, ¿no, Carla? Porque te dice conexión estable. Bueno, como les decía, y dar soporte a la industria e incentivar estos debates como el presente. Si les parece, bueno, le doy la palabra a Francisco, que va a presentar, va a decir unas palabras desde el IASP. Gracias. Gracias, Augusto. Muito bom dia a todos. Faço uma brevíssima apresentação do IASP, do Instituto dos Advogados de São Paulo, começando principalmente por agradecer a presença de todos, né? Somos já mais de 130 participantes, em um evento que foi organizado em um tempo curtíssimo e divulgado em um tempo mais curto ainda, mas com o objetivo de debater essa decisão unilateral da Argentina de se retirar das negociações de acordos comerciais com o Mercosul. O objetivo de hoje justamente é debater e pensar um pouco o que isso significa para o Mercosul no curto, médio e longo prazo, o que isso significa para as empresas, seu planejamento, os investimentos a curto, médio e longo prazo. O IASP ele tem 146 anos de existência. Ele foi fundado em 1874, com o objetivo justamente de promover o aprimoramento do estudo e da prática da ciência jurídica, e tem sido extremamente ativo desde sua fundação. O IASP é composto por profissionais da área do direito como um todo, não apenas advogados, mas também magistrados, promotores, e sempre pautando aí a sua atuação pela defesa do Estado democrático do direito, dos direitos humanos, dos direitos dos advogados, do estudo do direito, a difusão dos conhecimentos jurídicos e justamente debates, congressos, seminários como esse que a gente tem aqui hoje, né? Sendo que a atual gestão do IASP tem justamente como diretriz o debate, a definição de políticas públicas para o Brasil, sempre com vistas a colaborar para políticas que garantam uma perspectiva de vida digna para a sociedade brasileira, algo de particular importância nos tempos em que vivemos, né? Agradecendo mais uma vez pela presença de todos. Eu agora passaria a palavra para o nosso embaixador, que nos honra muito, o senhor Sérgio Amaral, com a sua presença na abertura hoje. Pouco devo dizer com relação ao embaixador, todos o conhecem muito bem, né? Foi embaixador do Brasil no Reino Unido, na França, nos Estados Unidos, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, presidente da CAMEX, do BNDES. Embaixador, uma honra e um prazer tê-lo conosco. Passo a palavra ao senhor. Muito obrigado pelo convite que a IASP e a FACEA me fizeram, os advogados de São Paulo, os advogados de comércio internacional da Argentina. Agradeço a apresentação, mas eu acho que ela tem 2 falhas relativas à participação minha em 2 eventos que eu tenho muito orgulho. Primeiro é que eu faço parte da pré-história do Mercosul. Nos anos 83, com alguns amigos argentinos que eu gosto muito e respeito muito, um deles, infelizmente, falecido, Sabra, que teve um papel muito importante, mas, sobretudo, Félix Penha, que vocês, argentinos, devem conhecer, que sempre foi um grande defensor do Mercosul e, até hoje,
continua escrevendo todo mês os seus comentários sobre o estado do Mercosul e apresentando muitas sugestões importantes. Tem outro, que talvez vocês conheçam, que é Alfredo Chiaradia, também um grande amigo, foi secretário de Negociações Internacionais da Argentina e também teve uma participação muito importante no aprimoramento do Mercosul, alguns anos mais tarde do que a primeira turma do Félix Penha, no Brasil, Botafogo Gonçalves. O segundo ponto, que é já um pouco mais visual e que talvez vocês já tenham se dado conta, é que a Argentina tem uma bandeira. Argentina não, o Mercosul tem uma bandeira. E eu me sinto muito orgulhoso, porque na qualidade de secretário de comunicação do governo brasileiro, foi quem organizou o concurso e quem participou da seleção da bandeira do Mercosul, que, aliás, foi um projeto, uma proposta feita por um designer argentino, de forma que eu tenho muito orgulho dessas duas contribuições. Eu gostaria de fazer um comentário, que é uma regra não escrita do Mercosul. E qual é essa regra não escrita? É que, no momento em que a Argentina e o Brasil convergem, o Mercosul avança. Quando a Argentina e o Brasil divergem, o Mercosul para. E essa iniciativa de dissociação da Argentina das negociações é o reflexo, mas certamente não é a causa, mas é um reflexo de um momento em que um dos países vai numa direção e o outro vai na direção contrária. E eu gostaria de fazer apenas um pequeno retrospecto do Mercosul para nós entendermos melhor o que representa esta decisão argentina. Como vocês sabem, o Mercosul é uma decisão política. Aliás, outra regra não escrita do Mercosul é que os economistas são sempre contra e os advogados e diplomatas são sempre a favor. Por quê? Porque todo o processo de integração ele representa uma intervenção nos mercados. Os mercados jamais decidiriam baixar ou subir tarifas, pôr ou tirar cotas. Os mercados querem que o fluxo seja sempre livre. A integração, como foi a integração da União Europeia, é uma intervenção política no funcionamento dos mercados, ditados por valores maiores da sociedade, como se diz em espanhol, o acercamento, a aproximação, a convergência e a construção diplomática e política das relações entre os povos. Então, nessa construção, nós temos um marco inicial, que vocês todos sabem isso, Tratado de Assunção de 91. Pouco depois, nós temos a decisão de estender o que é um mercado de livre comércio, disciplinado pelo Tratado de Assunção, para uma união aduaneira. Vocês são especialistas, mas eu gostaria só de lembrar que esse é um passo qualitativo. No mercado comum, no livre mercado, nós temos a redução ou a eliminação das tarifas e cotas para as operações comerciais intramercado, de um país membro para outro país membro. Na União Aduaneira, nós temos uma tarifa externa comum em relação a outros países. E é disso que essa resolução, essa decisão argentina cuida, que é o fato de que os argentinos, o governo argentino, decidiu não participar das negociações externas com o Mercosul, existem algumas em andamento. Canadá, Coreia do Sul, Singapura, Líbano e Índia. Quer dizer que nessas negociações a Argentina não vai participar. Mas isso não significa que a Argentina esteja se retirando de qualquer regra ou acordo em vigor no Mercosul. Ela está simplesmente se dissociando da negociação. Agora, qual é a consequência disso? No momento, praticamente nenhuma, a não ser sinalizar
que os dois países não estão convergindo em relação ao processo negociador, mas isso pode ser sanado. Se no momento em que os acordos em negociação forem concluídos, a Argentina faça a sua adesão ao acordo com ou sem ressalvas. Isso não é uma coisa nova e eu pessoalmente vivi uma situação semelhante, que foi a negociação com o México. Durante o lançamento da rodada de Doha, eu era ministro da Indústria e Comércio, encontrei-me com o ministro mexicano e nós decidimos fazer um acordo entre México e Brasil. E eu, sem ter conhecimento dessa resolução 3200 de 2000, que diz que todos devam negociar conjuntamente, eu comuniquei aos parceiros do Mercosul, como ministro da Indústria e Comércio do Brasil, que nós iríamos iniciar a conversação com o México e todos aqueles que quisessem participar, que se associassem. Como eu estava no Ministério da Indústria e Comércio e não estava acompanhando muito do dia a dia do Mercosul, eu não sabia da resolução 3200. E ela causou um pouco de estranheza entre os nossos parceiros, que diziam, bueno, Brasil agora decide todo. Não era isto. Mas isto se resolveu porque, ao longo da negociação, os demais países, Argentina e Uruguai, participaram e os argentinos, no processo final, aderiram. Portanto, esse é um caminho inteiramente viável e que pode ser seguido se assim o governo argentino quiser. Agora, o problema dessa decisão está em que ela explicita uma divergência maior entre os países em relação ao Mercosul. O Brasil e praticamente o ministro da Fazenda, Guedes, ele quer, pelo Mercosul, ou nessas negociações, apenas uma coisa: abrir comércio. Então, ele quer abrir comércio por dois instrumentos. Uma, rebaixando a TEC, a tarifa externa comum, aos seus níveis mais baixos e, ao mesmo tempo, realizando novos acordos comerciais. A postura da Argentina é diferente. O novo presidente, Fernandes, encontrou uma economia devastada e ele quer proteger essa economia de negociações que possam abrir ainda mais o mercado argentino num momento de fragilidade. Portanto, os dois buscam objetivos diferentes e, de certa forma, essa é a minha opinião, a decisão dele em se dissociar das negociações é correta, porque as negociações apenas explicitariam divergências maiores. E por que expor os dois países, os seus negociadores, a essa situação constrangedora? Você vai discutir com a Índia, três países do Mercosul têm uma posição, a Argentina tem outra. E eu acho que realmente não é conveniente que isto ocorra, desde que o Mercosul seja preservado como foi, porque todos os acordos concluídos pelo Mercosul estão preservados, inclusive o Mercosul, União Europeia, que é o mais importante deles, e não haverá qualquer modificação na TEC, a menos nos casos em que as regras do funcionamento dos grupos, diferentes grupos, assim permitam. Portanto, eu não vejo isso como um fato de uma grande gravidade. A gravidade está no fato que o Mercosul não criou os seus mecanismos para preservar o Mercosul e os países das mudanças de governo que são absolutamente normais. E quais seriam esses dois mecanismos? Eu acho que são dois. Um é um acordo que cria um tribunal arbitral em 2004, que até hoje é letra morta. Então, a pergunta se coloca, e que eu coloco para vocês, como especialistas e advogados que querem dar prosseguimento a esse debate do Mercosul, por que os países não usam esse tribunal arbitral? E o que seria preciso para que esse tribunal arbitral fosse revitalizado? Porque as diferenças entre os membros de um processo de integração são normais.
e se vocês olharem o que é a nossa referência no Mercosul, a integração europeia, isso é um procedimento normal. E nós precisamos de um mecanismo atuante em matéria de solução de controvérsias. E o outro mecanismo, que já foi tentado, mas aí voltamos à questão da posição dos economistas, é um processo de coordenação de políticas macroeconômicas, de forma que não haja surpresas. Eu acho importante que os países tenham alguma latitude negociadora em função das oscilações das suas economias. Mas toda vez em que se coloca essa questão da coordenação de políticas macroeconômicas, os ministros da Fazenda dos dois países se põem de acordo e criam dificuldades. E isso é um grande erro, porque isso atenuaria as grandes variações cíclicas nas economias. Portanto, eu não vejo nessa resolução um problema mais grave, poderá ser grave, se no momento em que esses acordos foram concluídos, nós não tivemos a participação da Argentina. Aí sim, porque aí rompe a tarifa externa comum. Nós, três, teríamos uma tarifa externa comum e a Argentina teria outra. E isso é impossível, por definição, na constituição de uma união aduaneira, cujo pressuposto é que todos os membros vão ter a mesma tarifa em relação a terceiros países. Outro ponto em que eu acho que falha o Mercosul, quer dizer, eu acho que as falhas não são tantas pela essa resolução, mas por outras condições que podem dificultar o avanço do Mercosul. E outra grande falha aí política é o fato de o Mercosul não ter dado continuidade a esse processo de aproximação com a Aliança para o Pacífico. Essa é uma questão política muito importante. E o Chile, que tomou a iniciativa desse processo, o governo Macri também deu seguimento, o Brasil o estava fazendo de uma maneira relutante. Por que isto politicamente e economicamente é tão importante? Porque uma aproximação entre o Mercosul e os 4 países membros da Aliança para o Pacífico, Colômbia, Peru, México e Chile, compõem um espaço econômico que representa aproximadamente 80% do PIB latino-americano, 80% da população e representa um grupo de países que têm posições políticas convergentes. O que essa aproximação entre o Mercosul e a Aliança para o Pacífico faria? Ela é quase o processo de integração latino-americana. Faltaria 20% para isso ser concluído. E eu acho, talvez, a questão mais grave do Mercosul, neste momento, em que Argentina e Brasil se transformaram no palco da rivalidade entre as grandes potências, China e Estados Unidos, nós não termos um processo de harmonização econômica, de convergência política, que nos permita defender os nossos valores, as nossas regras econômicas e as nossas aspirações. Então, esse eu acho que é talvez o aspecto mais relevante. Evidentemente que eu não quero dizer que a resolução ou a decisão não é importante, mas, por enquanto, ela não produz efeitos. Poderá produzir se a Argentina, no momento da conclusão, não tiver manifestado a sua aproximação ou a sua adesão. Mas eu acho aí que nós poderíamos tomar, ou os governos poderiam tomar algumas medidas que favorecessem essa convergência. E a primeira delas, se o governo argentino quer se dissociar, e acho que tem algumas razões para isso, que ele não seja isolado, e que seja o processo negociador inclua um procedimento para que a Argentina participe, ainda que não necessariamente vote, porque é importante que a Argentina tenha, em todo momento, elementos de avaliação para perceber que, no novo acordo, ela tem mais elementos de convergência ou de divergência, e perceber o muito que ela teria a ganhar
com a participação no acordo. E eu acho que talvez os nossos interlocutores nessas negociações, ou seja, aqueles com os quais nós estamos negociando, inserissem desde já uma cláusula que sinalizasse o grande interesse que haveria na participação da Argentina e que eles estão dispostos a adotar seus melhores esforços para que o resultado da negociação seja compatível com as preocupações da Argentina. Eu acho que isso daí seria um gesto de boa vontade, politicamente relevante, e que não corta a Argentina, não isola desse processo negociador. No mais, o que eu acho é que vocês que são especialistas e que estão, já vi, muito mobilizados para cuidar dos temas do Mercosul, eu acho que seria interessante examinar os 3 temas que eu mencionei. Primeiro, por que o mecanismo de solução de controvérsia é a letra morta e o que poderia ser feito para ampliá-lo? Por que os processos de coordenação de política macroeconômica, que já foram discutidos várias vezes no passado, porque eles não estão funcionando, e o que poderia ser feito para que esse processo tenha regularidade. Não é fazer uma reunião hoje, outra daqui a 2 anos, isso não adianta. E terceiro, a questão mais importante, o maior desafio do Mercosul, é se ele vai reagir à oportunidade histórica de uma aliança, de uma aproximação, de uma convergência regulatória com a Aliança para o Pacífico, porque este é o melhor caminho para a região fazer face aos desafios deste momento. Muito obrigado. Señor embajador, muchas gracias. Muy interesante, seguramente va a haber muchas preguntas, así que le pedimos que por favor nos espere un poco, que seguramente se va a armar un debate. Y bueno, ahí le voy a pasar la palabra a Alejandro Perotti porque tenemos un nuevo palestrante. Alejandro, ¿lo querés presentar? Hola, bueno, buenos días a todos, un placer estar con ustedes. Y bueno, como la realidad es dinámica, y todos lo sabemos, también este webinar intenta ser dinámico y además de dinámico, tener, como se dice en Argentina, todas las voces todas. Y dado que entre los participantes tenemos, entre muchos otros ilustres participantes, como les decía, a una ex alta autoridad de la Cancillería de la República Hermana del Paraguay, precisamente al embajador Eladio Loizaga, quien ha sido canciller de esa hermana república, miembro del Mercosur, y como sabemos todos que el Mercosur somos 5 países actualmente, con ganas de que seamos muchos más, vamos a pedirle al señor ex canciller Eladio Loizaga si por favor nos podría dar una breve intervención, dándonos su punto de vista desde la hermana República del Paraguay. Un gusto saludarte, Eladio, y estás en el uso de la palabra. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días, señor exministro Amaral y todos los demás participantes. Yo le quisiera señalar, en primer término, que comparto muchas de las observaciones hechas por el ministro Amaral, pero en otras sí tengo que disentir grandemente. Yo creo que la decisión que tomó la República Argentina con relación a su separación de las negociaciones que veníamos iniciando hace casi 2 años, es un golpe al Mercosur en cuanto a la credibilidad que va a transmitir hacia afuera, incluso en lo que hace al reciente acuerdo que hemos alcanzado, no suscrito porque está todavía dentro de un proceso técnico de revisión como es el acuerdo con el Mercosur. Creo que Argentina, por lo que yo leí en un Twitter que contesté al canciller Solá, habló de que nuevamente introdujo algunas cuestiones ideológicas. Yo creo que eso es lo que ha traído al Mercosur en algún momento un tipo de disociación interna, pero después hemos vuelto a sus orígenes, como lo establece el artículo 1 del Tratado de Asunción. Hemos avanzado en el 2015, los presidentes han expuesto en una declaración conjunta la política externa del Mercosur y la necesidad
de ir avanzando en los acuerdos de libre comercio con lo que hacen, perdón, con los acuerdos comerciales con Singapur, con Corea, con Canadá lo hemos lanzado aquí en Asunción, con Corea lo hemos lanzado en Seúl, siendo presidente de Paraguay de la presidencia pro tempore. Y es más, yo quiero contar, quizás nadie ha podido dimensionar esto en el 2015, ¿por qué se reinicia de vuelta las negociaciones con la Unión Europea? Porque hubo un convencimiento y trabajo entre los presidentes, a pesar de que Argentina no estaba del todo convencido del tema. Aquí en Asunción hemos tenido reuniones de cancilleres y llegamos a un acuerdo que no saldríamos a tener una oferta, sea bien, sea mala, y así fue. Hemos llegado a una oferta con la cual se largó esas negociaciones que durante 15 años estuvieron postergadas. Ahora, con relación a lo de Argentina, yo creo que Argentina debiera seguir continuando en estas negociaciones. No hace falta que asuma ningún compromiso, desde luego, pero es una posición que a mí particularmente me llama la atención si es una cuestión de decisión política, porque si bien los estados pueden variar en posiciones en el marco internacional sobre uno o dos temas, pero este es un tema que involucra a 4 países. Por eso cuando se habla de Argentina y Brasil, creo que no hay que olvidar a Paraguay y Uruguay. Seremos pequeños en materia geográfica, poblacional, pero tenemos la misma fuerza y hemos acompañado en estas negociaciones con la Unión Europea. El Paraguay hizo más sacrificio en cuanto a la entrega de sus aranceles que otros países, y Uruguay también ha hecho mucho sacrificio. Mediante eso hemos llegado al 96% del universo arancelario, ¿verdad? Si no, hubiésemos estado aún todavía peleando. Y con respecto a lo que señalara el ministro del Tribunal Arbitral, el Tribunal Arbitral está trabajando, está funcionando, pero lo que pasa es que tiene que haber ministro, una convicción política de aceptar lo que se decide en el tribunal, no esperar la decisión y después ver si se cumple o no se cumple. Fíjese lo que pasa en este momento en la Organización Mundial del Comercio. Yo fui embajador durante 3 años ante la OMC. Hasta hoy todavía Estados Unidos no puede, o sea, para la conformación del tribunal de apelación, pero ese tribunal de apelación, cuando da su decisión final, se tiene que cumplir, y si no, viene medida de retaliación, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con usted, tenemos que reforzar el tribunal arbitral. Su sede está aquí en Asunción. Y yo le reitero que en lo que hace a esta situación por la que hoy atraviesa el Mercosur con esta posición argentina, la credibilidad jurídica del Mercosur puede venir un poco a menos, ¿verdad? Porque ¿cuál va a ser la impresión o el entendimiento que pueda tener un país con el cual yo estoy negociando? Me dice, bueno, se puede retirar en cualquier momento y se cae todo abajo, ¿verdad? Y con relación a otro tema que usted había señalado con la Alianza del Pacífico, hemos hecho grandes esfuerzos y tengo que decirlo con toda la sinceridad, porque 5 años fui canciller. Me ha tocado trabajar intensamente en esto, ¿verdad? Conozco, gracias a Dios, no hasta la perfección, pero sí mucho, porque me preocupaba y tenía una participación directa. Hemos trabajado con Chile, hemos trabajado con Colombia. Había algunas cuestiones, y eso fue expresado públicamente, nuevas cuestiones de identificación política. Yo creo que en esto habría que dejar de lado y mirar el tema exclusivamente, como usted lo señalaba, de integración. Puede ser un centro, un espacio geográfico muy importante de integración. Además, lo que usted contaba con México, bueno, el Mercosur abrió la posibilidad de que en un momento dado, fuera la resolución 32, ¿verdad? Que nos obliga a negociar entre todos, se firmaran acuerdos de complementación económica en el marco de la ALADI, que está permitido. Así firmó Brasil con México, con Colombia, con Perú, también firmó Argentina, firmó Uruguay, y Paraguay también firmó. Y nosotros recientemente hemos firmado con Brasil un acuerdo automotriz en el marco del AC, no fuera del artículo 32, sino que en el marco
porque eso lo permite, ¿verdad? Me parece muy interesante. Ahora estamos trabajando, o sea, el gobierno actual está trabajando con Uruguay para poder ya tener los 4, una C, y de ahí comenzar a trabajar sobre un sistema único en materia automotriz en el marco del Mercosur. Yo confío en el Mercosur, confío en que Argentina pueda reevaluar esta situación. No hace falta que en ese momento las negociaciones asuma compromiso, lo pueda hacer después, pero una vez que lleguemos, digamos, los 3, Paraguay, Uruguay y Brasil, con nuestras contrapartes a compromiso, bueno, tendríamos que ver si Argentina podrá o no sumarse a esto, porque cada uno, hay que ser sincero, también defiende sus propios intereses. Muchas gracias, mi querido Alejandro, gracias a todos, y les felicito por esta iniciativa. Necesitamos tener más a menudo esto. Muchas felicidades a todos los que han estado involucrados y están en esto. Muchas gracias, embajador. La verdad que fue una sorpresa positiva poder tener la perspectiva de Paraguay en este debate. Es muy importante la visión de todos los países involucrados en las negociaciones. Le agradecemos un montón. Estoy segura que va a haber otras preguntas y que el debate se extiende, así que si puede quedar con nosotros, yo agradecería. Eu agora passo a palavra à doutora Suelma Rosa, que será a nossa palestrante brasileira representante do setor privado e representante também da grande rede de mulheres profissionais empoderadas que nós temos no Brasil e no mundo. A doutora Suelma Rosa, ela é diretora de Relações Governamentais da Dow Chemical, que é uma das petroquímicas maiores do mundo. Ela é doutora em Ciências Políticas pela Sorbonne, ela tem uma experiência vasta no setor público e no setor privado, com passagens pela ONU, pela PEX Brasil, pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira, e hoje ela atua como diretora de Relações Governamentais da Dow, e ela vai nos poder passar essa experiência e como o setor privado, com investimentos no Mercosul, reagiu a essa decisão. Suelma, por favor, você tem a palavra. Obrigada, Carla. Gostaria de agradecer o convite, tanto da FACE quanto do IASP. É um prazer estar com vocês, debatendo um tema tão relevante. A verdade é que o setor privado, como um todo, recebeu com muita apreensão essa decisão argentina, que foi uma decisão que traz um pouco de instabilidade, principalmente estabilidade jurídica, do ponto de vista dos investimentos que temos presente hoje na região. Como disse o embaixador Sérgio Amaral, se considerarmos que parte importante da dinâmica do Mercosul está centrada nas relações Brasil-Argentina, é bem verdade que já se esperava uma divergência ideológica, considerados os perfis de ambos os países, de ambos os governos nesse momento, mas ainda assim é surpreendente que se decida se afastar do processo negociador sem muitas comunicações ao redor disso. Então, ainda há muita apreensão do nosso lado para entender quais são os próximos passos desse entendimento do lado argentino de que as negociações comerciais afora a União Europeia e a EFTA não estariam convergentes com os interesses do país. É natural que, no contexto da crise da pandemia do coronavírus, todos os países se voltem para dentro, focados em solucionar os seus temas, mas há de se considerar também o ambiente de negócio e a instabilidade jurídica que se estabelece na falta de um diálogo mais claro em torno das motivações dessa saída. Então, eu gostaria de enfatizar minha fala, talvez, em 3 pontos que sejam preocupações recorrentes do setor privado, e aí não só do lado brasileiro, certamente, daqueles que têm investimentos e interesses de fluxos de comércio em toda a região, que são, primeiro, entender as implicações legais
não apenas políticas, como apontada pelos embaixadores, mas legais neste momento do afastamento do processo de negociação. Se é bem verdade, como mencionado, que a Argentina poderá se somar ao resultado final dos processos negociadores, há também uma expectativa, pelo menos anunciada do lado do Ministério da Economia do governo brasileiro, de dar celeridade aos processos, né? Se voltarmos ao final de 2018 e ao início de 2019, a intenção inicial do Ministério da Economia brasileiro era processos céleres de negociação, tanto que se dedicaram a finalizar o processo da União Europeia. Há muita expectativa em torno da negociação com o Canadá, há conflitos, divergências e convergências em torno das matérias da Coreia do Sul, naturalmente, Singapura, mas fato é que ter a Argentina fora do processo negociador poderia implicar na não conclusão do processo negociador, ainda que eu, embaixador Sérgio Amaral, fui sua estagiária em 1998, lá atrás. Eu ainda tinha outra cara, 20 e poucos anos atrás. E naquele momento já estava envolvida em processo de negociação comercial e a gente sabe os tempos de maturação de tudo isso. Os conflitos que emergem das mudanças políticas, nós já estamos acostumados. É natural para os brasileiros e para os argentinos saber dessas alternâncias dos ciclos que os ciclos políticos impõem aos processos de negociação. O que é difícil para o setor privado é que, na ausência de garantias, de que as convergências regulatórias sigam avançando, porque elas trazem facilitação ao comércio. 2, que o ambiente de negócios esteja garantido, porque a maior parte das empresas desenham suas operações com base em uma lógica de cadeias globais de valor e muito do valor de estar presente em mercados como brasileiro e argentino, no âmbito do Mercosul, tem a ver na complementariedade econômica dessas duas economias. Há uma expectativa de que a dicotomia entre as decisões de curto prazo, que estão muito ligadas ao governo, e os processos de longo prazo, que estão muito mais vinculados às questões de estados, permaneçam intrínsecos, ou seja, que haja cuidados na linguagem, na maneira como se comunica, para que os investidores internacionais, para que as empresas operadoras nesses mercados tenham garantias de que os seus investimentos no médio e no longo prazo tenham um retorno para o qual foram planejados, né? Cada um dos investimentos foram planejados considerando algum ambiente e certamente todas as instabilidades políticas e todas as instabilidades em torno dos ciclos eleitorais foram inclusos nas equações de retorno de investimento. Ainda assim, o planejamento de médio e curto prazo fica comprometido a partir do momento em que se entende que há uma divergência de posicionamento entre ambos os governos. De maneira que a expectativa do setor privado e é natural que seja de que haja um diálogo continuado, que não se exacerba o tom da discussão e que, principalmente, se evite retaliações do lado brasileiro dessa decisão unilateral do governo argentino, porque ainda há uma expectativa sobre como o governo brasileiro vai reagir a essa decisão do governo argentino e como ele vai se posicionar em torno disso. Há uma série de debates em cursos, temos consultados servidores de alto escalão e da burocracia em Brasília para tentar entender e cenarizar esse contexto. Então, eu acho que a mensagem central é que essa decisão traz instabilidade sobre um momento que já é complexo por si,
né, no contexto da pandemia, dos efeitos econômicos da pandemia, dos efeitos da pandemia sobre o fluxo de comércio internacional, nas tendências dos países de voltar para dentro de si, a proteger suas populações, né, com ênfase em proteção de saúde, mas também com uma série de medidas protecionistas e na contramão do comércio internacional, né, proibindo exportações de produtos, aumentando alíquotas de importação de outros, ou seja, o contexto já não era favorável ao progresso do regionalismo e do multilateralismo, desde o Brexit, e se agravou com a pandemia. Uma decisão unilateral que terá certamente resposta do governo brasileiro traz ainda mais instabilidade regional e ainda mais perguntas sobre o futuro do Mercosul, que sempre esteve presente sobre a mesa, né? Nesses 37 anos de vida, o Mercosul esteve em xeque uma série de vezes e, como mencionava o embaixador Sérgio Amaral, sempre muito vinculado a essas convergências e divergências dos posicionamentos entre Brasil e Argentina, principalmente, e considerando a participação e a ativa participação, na verdade, do Paraguai, Uruguai e dos demais sócios. Então, essa é a minha provocação inicial, traz esse momento de instabilidade adicional a um contexto que já é de crise, e como o governo brasileiro vai reagir e como os diálogos bilaterais vão acontecer, certamente fará com que o lado do setor privado avalie, primeiro, a oportunidade de seguir investindo nesses mercados, segundo, os resultados de comércio, porque as cadeias de valor de produção já foram planejadas com a integração dos dois mercados e com o espaço do Mercosul, e portanto, deixa on hold todas as decisões que venham a ser tomadas do ponto de vista, obviamente, de investimento, por exemplo. Essas são as minhas provocações iniciais para que a gente possa debater. Obrigada, Carla. Muchas gracias, muy obrigado, doctora Suelma, muy claro y desafiante. Ahora le pasamos la palabra a un colega de FACIA, Pablo Gayol. Pablo es socio del estudio del escritorio Marvalo Farrer y Mayral, lidera la práctica de International Trade y es profesor también de estos temas en la Universidad de Itela y en la Universidad de Antes. Pablo, te paso la palabra. Muchas gracias, Tato. Por suerte, estamos pasados de tiempo, así que voy a tratar de ser breve. ¿Cómo veo yo este comunicado? A mí me parece que lo que hay, obviamente, es dos modelos de desarrollo y dos funciones del Mercosur en esos dos modelos. Argentina, por convicción, en parte, y por necesidad, en otra parte, dado que tiene que aferrarse al superávit comercial por las circunstancias que está viviendo, tiene una política proteccionista, y ese es un objetivo central, me parece hoy, de Argentina. En ese contexto, el Mercosur es clave, porque el Mercosur es lo que le da viabilidad a la política proteccionista, dándole el mercado de reserva y la escala mínima para poder actuar. Sin Mercosur, me parece que es inviable el proteccionismo argentino, entonces salirse del Mercosur no es una opción, me parece, hoy para esa agenda proteccionista, es más para una agenda aperturista, que puede salir y hacer acuerdos de libre comercio. Ahora, el problema que tiene Argentina es que para que esa política de Mercosur le sirva a su función, necesita la cooperación de los otros tres países, que cierren sus fronteras, y esa cooperación hoy no está, y no parece estar disponible. Entonces me parece que el comunicado lo que manifiesta es ese problema. La parte más interesante me parece que el comunicado no es la medida, sino el corazón del comunicado es esa exhortación a los otros tres que cooperen con Argentina, cerrándose para que Argentina pueda tener la política proteccionista que necesita. Como eso no está disponible, y no está dentro de los recursos que tiene Argentina generar esa cooperación, la pregunta que tiene hoy, me parece, el desafío que tiene es cómo hago para que el Mercosur sea el instrumento que haga viable
mi política proteccionista en un escenario de no cooperación de los otros tres actores. Y me parece que esa salida de las negociaciones es un intento, tal vez errado, inicial, preliminar, de encontrarle esa función al Mercosur para Argentina, porque es un objetivo estratégico que no puede ceder y que no puede generar. Me parece que en esa circunstancia el comunicado es más fácil criticarlo que mejorarlo, digamos. No se me ocurre a mí qué puede hacer hoy Argentina para resolver ese problema que tiene, que es, necesito un Mercosur cerrado para mi política proteccionista, y los otros tres no están cooperando, digamos. Ese para mí es el problema que tiene Argentina, y la respuesta a esa pregunta me parece la que está detrás del comunicado y la que va a desarrollar un poco la política argentina en el futuro cercano. Eso es mi posición como para introducir al debate. Carla. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Después en el debate vamos a profundizar un poco todos estos temas y ya pasaría la palabra directamente al otro debatedor argentino, Alejandro Perotti. Por favor, tenés la palabra, Alejandro. Alejandro, muchas gracias por todo el apoyo, fue quien nos forneció el Zoom y agradezco a la institución. Alejandro, por favor. Bueno, muchas gracias, Carla. Aquí voy a hablar, voy a transmitir a ustedes mi visión desde el punto de vista de abogado, de un estudio jurídico, Alaís de Palacios, pero también como profesor de Derecho de la Integración hace más de 20 años. Y también lo hago con mucho pesar, lamentablemente con mucho pesar. Las palabras que voy a decir realmente me duelen un poco en el corazón, porque aquellos que me conocen saben que soy un defensor empedernido, un casi fundamentalista del Mercosur. Y voy a hablar con preguntas que voy a hacer y me voy a responder. Primero, ¿puede un Estado en un esquema de integración no participar de una mesa de negociaciones comerciales externas? Sí, no, depende. ¿Depende de qué? De lo que digan las normas que constituyen ese proceso de integración. Segunda pregunta, ¿puede hoy un Estado parte en el Mercosur no participar de una mesa negociadora comercial externa? No, no puede. Mucho se ha dicho sobre la decisión 3200, pero vayamos al origen. La constitución del Mercosur, en el sentido constitucional del término, está prevista en el Tratado de Asunción, que bien recordó el embajador y exministro Amaral y el ex canciller Loizaga. Pues el Tratado de Asunción, ni más ni menos, la Constitución del Mercosur, en el artículo 1 dice que los Estados partes se comprometen a tener una política comercial común. Es imposible tener una política comercial común negociando a tres o a 2 países. Es imposible. O sea, ya hay una conculcación del tratado. El mismo tratado establece en el artículo 8 la cláusula de nación más favorecida, es decir, cualquier ventaja que un país le dé a un tercero se lo tiene que dar al resto. Incompatible también con la negociación no a Mercosur pleno. El protocolo de Ouro Preto, en su preámbulo, dice que el Mercosur comienza a partir de ese protocolo a transitar una unión aduanera, y como bien dijo el ministro Amaral, una unión aduanera es incompatible con la negociación a no 4 estados, es decir, faltando un estado. Y también las normas del protocolo de Ouro Preto, cuando hablan de que el Mercosur tiene personalidad jurídica internacional, es decir, puede negociar con terceros, y que la titularidad de esa personalidad jurídica no la tienen los países, la tiene el Consejo Mercado Común, que es el que negocia el Consejo Mercado Común, no 3 países, y firma estos acuerdos. Y finalmente el protocolo de Ouro Preto cuando dice que las normas se adoptan, o los actos se adoptan por consenso. Y después le podemos agregar la decisión 3200, que es como la frutilla del postre, pero con decisión 32 o sin decisión 32, porque sé que esta decisión ha sido bastante discutida en cuanto a su vigencia en Uruguay, no cambia el panorama. Cuarta pregunta. Un acuerdo comercial, esto es importantísimo, un acuerdo comercial con terceros países, ¿jurídicamente puede, llegado el caso, afectar a una empresa o a un sector inmediatamente? Definitivamente que no. Fíjense cuál es la vida útil de un acuerdo comercial. En primer lugar, hay que negociarlo.
¿Cuánto tiempo lleva a negociar un acuerdo comercial? Para tomar el caso paradigmático de Corea, con Corea empezamos a negociar en 2001, o sea, hace 19 años empezamos a negociar. Todavía ni siquiera nos hemos puesto a intercambiar ofertas, o sea que esto va para largo. Con la Unión Europea, después de 20 años recién firmamos el acuerdo. O sea, primero se negocia, lo cual lleva muchos años. Segundo, después de negociado, se ciñe, es decir, se suscribe a media firma, y viene la corrección legal, que es lo que estamos hoy con la Unión Europea. A esto hay que agregarle 2 años más. Después viene la etapa en los parlamentos nacionales, que lleva más o menos 2 años más. Y después de esos 2 años más, comienzan a correr los plazos de grabación que el mismo acuerdo tiene. Entonces, para poner el ejemplo europeo, el acuerdo hace 20 años que se negoció y van a faltar 20 años más para que exista libre comercio entre los países. Es decir, el último plazo de grabación se cumple dentro de 15 años cuando el acuerdo con la Unión Europea entre en vigencia. Entonces, me parece que cuidar la industria nacional de aquí a 20 años no es un argumento de peso desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la práctica del Mercosur. Fíjense ayer en la sesión que el canciller tuvo con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, los propios senadores lamentablemente reconocieron que hay acuerdos que el Mercosur hizo intra-Mercosur, o sea, no con tercero, intra-Mercosur, que hace 8 años que están en el Congreso esperando que se aprueben. O sea que la firma de un acuerdo o el comienzo de una negociación no implica efectos inmediatos, en absoluto. Ahora aspectos jurídicos y de oportunidad. Como dije hoy, parece que el tema de discusión de la no participación argentina es Corea. Con Corea desde el 2001 estamos negociando. O sea que esto no es una cuestión de el anterior gobierno o del anterior o del anterior. Es del anterior, del anterior y del anterior, y se negoció durante todos los gobiernos, 2001. Fíjense en las actas del Grupo Mercado Común o Consejo de Mercado Común, 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2017 y ahora. En todas esas actas van a encontrar que estamos negociando con los coreanos. En sexto lugar, la falta de participación de un país en la mesa de negociaciones no afecta solo el proceso de integración, nos afecta a nosotros, a los ciudadanos de ese país. Primero, los ciudadanos, perdemos oportunidades. Segundo, perdemos acceso al mercado en el Mercosur, porque el tercer país va a tener mejor acceso comparativo, y además tenemos peor acceso a mercado en el tercer país, porque nuestros competidores hermanos del Mercosur van a acceder mejor. Y tercero, quedamos afuera de las cadenas de valor, como decía Zulma. Es decir, Argentina queda al costado de las cadenas de valor. Así de simple. Entonces esto hay que decirlo, esto tiene un costo, más allá del tema institucional, que además coincido con el ex canciller Loizaga, que esto quita credibilidad, lamentablemente, insisto, a la política exterior argentina y también al sello Mercosur. Es decir, el mundo no ve con buenos ojos al Mercosur después de esto. Es decir, si un país puede decir, me retiro. En séptimo lugar, siempre es mejor estar en la negociación que no estar. Como bien decía Pablo y Zulma, se puede estar sentado y después no ser aprobado el acuerdo o después establecer alguna forma de retrasar la entrada en vigencia, pero hay que estar en la mesa. En octavo lugar, todos los acuerdos comerciales conocidos, y me animo a decir aquellos que se negocien en el futuro y más después de la pandemia, todos tienen cláusulas de escape. Todos los acuerdos establecen reglas especiales para aquellos que en la jerga se llaman sectores sensibles, como por ejemplo, posibilidad de salvaguardia, por ejemplo, cuotas, por ejemplo, patear para dentro de 15 años la desgravación arancelaria. Es decir, sentarse en la mesa no significa abrir y ya, como dije, ni aún cuando entre en vigencia el acuerdo, la industria nacional. O sea, eso hay que tenerlo también en claro. Yo creo que la defensa del interés nacional no se hace afuera de la negociación, se hace adentro de la negociación. Porque obviamente, afuera de la negociación valemos menos, y más un país pequeño como Argentina, al lado de Brasil. En noveno lugar, cuando uno no participa de la negociación, inexorablemente, o sea, si el Mercosur va a continuar, inexorablemente el país que no participe ahora va a tener que participar en el futuro. Y cuando uno participa en el futuro, participa de la cena con la comida ya hecha. Es decir, más allá de alguna cláusula de adaptación, la adhesión es a libro completo, a libro cerrado. Es decir, no se puede reeditar el acuerdo. O sea que ahí también hay un costo económico. Quiero ir
terminando, 2 puntos que ahí muchas veces no se dimensionan en su completa efectos positivos. Son efectos positivos estos acuerdos. ¿Cuáles son? Primero, que estos acuerdos suelen, y ha pasado con la Unión Europea y lo voy a demostrar, despertar la agenda dormida del Mercosur. Ejemplo, que hoy ponía el ex canciller Loizaga, autos. Desde el año, si mal no recuerdo, y me ayudará el embajador Amaral, 97 estamos jugando en el Mercosur al libre comercio de autos, con Brasil. Todavía no tenemos libre comercio. Pues ahora tuvimos que poner que en el 2029, y ya con un cronograma fijado, va a haber libre comercio de autos. ¿Por qué? Tal vez porque nos queremos mucho. Yo me animaría a pensar que no, que es porque a los europeos les garantizamos que dentro de 30 años va a haber libre ingreso de autos. Entonces no puede ser que entren los autos europeos libre a Brasil y no los autos argentinos. Entonces esto es un solo ejemplo, de un tema dormido en la agenda del Mercosur que disparó la negociación externa. También provoca nuevos temas en la agenda del Mercosur. Mercosur no tenía, por ejemplo, un acuerdo de indicaciones geográficas. Pues como con Europa nos obligó a que el acuerdo establezca denominaciones geográficas, en el Mercosur se tuvo que negociar un acuerdo sobre denominaciones geográficas intrazona. Es decir, que los acuerdos comerciales, además del efecto multiplicador económico que tienen en sí, tienen un efecto institucional y económico al fin en la agenda interna del Mercosur. Y para terminar, no lo digo yo, lo ha dicho CEPAL y el BID. Al coronavirus se lo ataca con más integración, definitivamente, no con menos integración. Y finalmente voy a hablar deseando algo, pero también convencido de que antes o después esta decisión va a ser revisada, porque los costos-beneficios que ella conlleva son menores que los beneficios. Y no dudo en decir que si vamos a seguir teniendo Mercosur, por lo menos en los términos del Tratado de Asunción, los países no pueden negociar en forma parcial. Es posible modificar el Tratado de Asunción y el Protocolo de Lo Preto y retroceder a una zona de libre comercio. No hay ningún problema desde el punto de vista jurídico. Hay que hacerlo, hay que modificar las normas, con el costo político y económico que eso puede llevar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, muy claro. Si te parece bien, Francisco está recopilando las preguntas y para abrir el debate. Gracias a todos. Muchas gracias. Voy a hacer 3 preguntas, una para cada invitado que está aquí en este momento. Algunas las habíamos discutido preliminarmente antes de nuestro seminario y otras que vienen de participantes que nos la están haciendo directamente en el chat. Alejandro, una pregunta para ti, que eso lo vemos mucho en la prensa aquí, no solo ahora, pero en los últimos meses, muchos meses, que es esa intención del gobierno brasileño de una apertura comercial unilateral y más agresiva, ¿no? Bajando más o menos del 14% la tarifa media para algo en torno del 6%, se veía con el nuevo gobierno argentino como un problema, ¿no? Para llegar a una solución vía Mercosur, y tenemos la tarifa externa común, y entonces se tiene que ir un poco por ahí. Y lo que se ve mucho en la prensa es, bueno, si no lo podemos hacer en la unión aduanera, pues entonces que se haga un cambio en la estructura del Mercosur para una zona de libre comercio, ¿no? Un área de libre comercio. Y eso es un discurso que se ve mucho, pero es que yo creo que nuestro papel aquí también es parar un poco y mirar ese tema del punto de vista técnico y jurídico, y también político y estratégico y económico, porque se habla de una forma muy tranquila de eso, pero definitivamente no parece una transición simple o trivial. Entonces, esta primera pregunta, y te pediría que esperaras que yo haga 2 más para luego responderla, sería: ¿cuáles son tus comentarios sobre ese tema?
Pablo, el director, tiene una pregunta de Daniela Illuminati, que es si Mercosur de hecho cierra alguno de estos acuerdos con la postura de no estar de acuerdo de no participar en las negociaciones, y eventualmente si no está de acuerdo con los términos del acuerdo, ¿qué pasa? Corremos el riesgo de no tener un acuerdo, se hace lo que me parece muy difícil, aunque lo he leído en la prensa, pero se hace una perforación del Mercosur para que Argentina no esté en el acuerdo, lo que particularmente es difícil. Del punto de vista prático, Pablo, como lo ves? Isso é uma pergunta para você do Juan Sluman, tá? É a seguinte, né? Isso aqui é um pouco a visão dele. Por que durante a presidência do presidente Macri, o ministro Paulo Guedes, segundo o Juan, né, naturalmente tendo o apoio do presidente Bolsonaro, manifestou sua vontade de prescindir do Mercosul, e agora, durante a presidência do Fernandes, o ministro Guedes adotou uma posição oposta, né? Eu acho que, pelo que eu entendo a pergunta perfeitamente, eu acho que talvez aqui no Brasil a gente fizesse essa pergunta de uma forma um pouco diferente, mas o que está no fundo faz total sentido, né? Quando a gente via o interesse de uma abertura comercial mais agressiva, de fato se via isso. Vai ser com o Mercosul ou sem o Mercosul. Nós não vamos parar, né? E o curioso agora, e a gente naturalmente viu muito, teve muita repercussão na imprensa essa decisão da Argentina, e o curioso, e certamente você que tem interlocução com autoridades do governo pode aprofundar um pouco isso, é que, por um lado, parece que o Brasil se viu mais livre para negociar, mas, de fato, o Brasil, nesse momento, pelo menos o que nós lemos na imprensa, né, muitas vezes de autoridades que preferem permanecer no anonimato, é que o Brasil pretende fazê-lo dentro do bloco, né? É uma pergunta interessante, de fato, a do Juan, porque você tem um pouco uma aparente contradição, uma aparente dicotomia. Eu acho que podemos seguir essa ordem, Alejandro, Pablo y Suelma. Gracias, Francisco. Si me permite, nosotros en Argentina decimos que las decisiones o las opiniones políticas se hacen más difíciles cuanto uno más cerca está de tener decisión presidencial. Entonces, una cosa es cuando uno hace declaraciones como candidato a la presidencia o candidato a ministro de, es cuando uno es presidente o ministro de tal presidente. Con respecto a la pregunta, yo voy a hacer una pregunta. El arancel externo común básicamente es los tributos que deben pagar los productos de extra Mercosur para ingresar a Mercosur. ¿Es una herramienta ideológica? Es decir, si yo tengo un gobierno de centro-izquierda, el arancel tiene que ser alto, y después si gana la centro-derecha tiene que ser bajo. Pregúntenle a cualquier empresario si él puede estar cambiando su forma de producir de acuerdo a quién gobierne. Es imposible. El arancel externo común no es una herramienta ideológica, es una herramienta de proyección internacional. Entonces, ¿cuál es la historia del arancel externo común en el Mercosur? Nació en el año 94, en la cumbre de Europreto, Brasil. Y como dicen muchos economistas, y no quiero ofender a nuestros hermanos brasileños, el arancel externo común alto que tenemos se hizo a piacere y al formato de la industria brasileña. Tenemos un arancel externo común hecho a la medida de Brasil, en el año 94, con la promesa de que en el año 2001 iba a ir bajando progresivamente. Pregúntenle ustedes al embajador canciller Loizaga si se bajó algo. Todavía seguimos desde el año 94 prorrogando ese arancel alto, hecho a la medida de Brasil. En el 94 prometimos bajarlo, entonces nadie puede decir ahora que si nos hemos decidido en bajar ese arancel externo común, esto es sorpresivo. Hace 20 años que decimos que lo íbamos a bajar. Entonces, no se trata de que si gobierna centro-izquierda o centro-derecha tenemos un arancel alto o bajo. El Mercosur tiene un arancel alto. El Mercosur tiene un arancel alto. Y si yo tengo un arancel alto que hace que los productos de extra zona no puedan ingresar al Mercosur o ingresen con ese arancel alto, bien, tengo dos efectos negativos. Van a entrar productos caros por ese arancel, y además los productos que el Mercosur exporta hacia esos terceros países van a tener barreras, que no se llaman arancelarias, porque en el mundo no hay aranceles altos, hay aranceles bajos, pero hay medidas para arancelarias. Y en tercer lugar, tener un arancel externo común alto
hace que mi cadena de valor, o sea, mi valor agregado, termine siendo anticompetitivo porque el producto final, muchas veces en insumo con arancel alto, hace que el producto final tenga un alto precio. Y finalmente, yo no digo tener un arancel cero, digo tener un arancel externo común inteligente. Es decir, el Mercosur tiene, como se hizo en Europreto, que fue la última reunión cumbre donde se discutió y donde hubo hasta palabras fuertes entre los ministros, porque se negoció en serio. Debemos, como dicen los uruguayos, sincerar el Mercosur y decir qué industria queremos tener, qué industria queremos proteger. O sea, no digo arancel ni alto ni bajo, digo arancel inteligente y adaptado a las necesidades del Mercosur. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Alejandro. Pablo, por favor. Sí. Mi primer punto es que yo no creo que esta situación sea definitiva, por lo mismo que comentaba antes, pues es una situación inestable, digamos. Entonces, ¿qué pasó? Argentina sale de las negociaciones, pero técnicamente no es que se volvió una negociación bilateral de estos tres países con Corea, por decirlo algo. Sigue siendo una negociación del Mercosur, llegado el caso, hay que ver cómo se resuelve. Podría ser que se firme el contrato y tenga una cláusula en la cual empieza a tener vigencia en cada uno de los países que va ratificando. Argentina no ratifica ahora, ratificará cuando crea que esté en condiciones y no entraría en vigencia. El problema con eso es que no es viable para la agenda argentina, porque ahí se queda sin el pan y sin la torta, es decir, se queda sin Brasil, sin los tres socios con los cuales necesita venderle, y tampoco le puede vender a Corea. Entonces, me parece que es una situación inestable y que no tiene un endgame, digamos, por ese camino. Creo que de vuelta el problema que tiene Argentina es, y no sé cómo lo va a resolver, y no sé cuál es la solución, es que quiere algo que tienen que hacer los otros tres y no lo puede generar. Y una posibilidad es esperar para que las cosas cambien, y eso que hoy son 3 nos, sean 3 sí, por cualquier circunstancia, no sé, gano tiempo, veo qué hago. Por eso no creo que eventualmente sí tendría consecuencias jurídicas. Argentina podría no ser parte, los otros tres sí, sería un desastre para Argentina, esa es la consecuencia. No lo veo pasando, no sé cómo lo solucionan, no sé si Argentina tiene claro cuáles las fichas que va a ir moviendo a partir de esto. Por eso me parece que la clave del comunicado de Argentina y Mercosur es esa exhortación a los otros tres a que se cierren, digamos. Y después no sé qué hago, digamos. Ese me parece que es el dilema argentino, que no tiene las herramientas para conseguir el objetivo que quiere. Y da boca. Esto es un intento que va a ser para mí probablemente infructuoso, pero es una primera movida para ver cómo lo acomodo. Pero sí, podría tener a lo mejor un tratado eventual, 3 participantes, Argentina no, Argentina queda pésimo, digamos. Me parece esa es la respuesta que les puedo dar. No es una pregunta simple y de hecho sí que hay que ver si Argentina mantiene esa posición a medio plazo y a largo plazo, que como ha comentado el embajador al principio, eso puede cambiar a cualquier momento. Suelma, passo a palavra a você. Obrigada, Francisco. A pergunta é muito pertinente porque, obviamente, desde 2008, quando estávamos no processo eleitoral e o Paulo Guedes foi o balizador da campanha do Bolsonaro, já se tinha a intenção de mover a política econômica brasileira para uma política econômica liberal, e para isso haviam 2 condições necessárias. A primeira, uma ampliação do número de acordos de livre comércio, e segundo, uma redução tarifária. E essa era a intenção inicial e por muito tempo foi parte da narrativa do ministro e de sua equipe. Quando eles entram no governo, e aí aqui no Brasil falamos a mesma coisa, Alejandro, mudam as circunstâncias, né? Ele descobre, primeiro, que existe uma máquina pública, que existem limites ao seu poder, que existe uma correlação de forças entre os diversos atores da sociedade, que existe um lastro histórico de respeito e, principalmente, reforço da institucionalidade do Mercosul, e os primeiros 3 meses de governo foram necessariamente um processo de aprendizado para o ministro Paulo Guedes.
depois desses primeiros 3 meses, onde ainda se sinalizava uma tentativa de negociação unilateral, principalmente com os Estados Unidos, foi se consolidando dentro do próprio Ministério da Economia, já sob a nova liderança, também o entendimento de que havia um espaço de convergência de interesses entre o governo Macri e o governo Bolsonaro, que passou a ser explorado. E, a partir desse momento, quem se opôs foi, em grande medida, alguns dos agentes econômicos contrários à redução tarifária. Então, houve uma aproximação entre os dois governos, houve um intercâmbio de posicionamento, houve a construção de propostas efetivas de redução tarifária no âmbito da tarifa externa comum, no âmbito da TEC. Houve a expectativa de que durante a presidência pro tempore brasileira seria possível alcançar um objetivo, ainda que o tempo de desgravação dessas medidas prolongasse no tempo, 2, 4, não sei quantos anos, e o governo Bolsonaro e o governo Macri foram atropelados pelas primárias argentinas. E quando o resultado das primárias argentinas saíram, houve um recrudescimento daquela narrativa de conflito e de embate que tinha acontecido durante as eleições. Logo, o próprio, naquele momento, o candidato Alberto Fernandes foi quem tratou de diminuir o tom e de promover diálogo. E foi muito importante o lado argentino ter promovido essa redução do tom e uma aproximação, pelo menos, por meio da mídia e por meio do Twitter, né, que é o novo comunicador oficial dos governos mundiais. E, a partir de então, se cria um ambiente de ansiedade de como seria o comportamento do governo Fernandes dentro do governo brasileiro, né? Mas já havia uma acomodação de que o processo negociador seguiria por dentro do Mercosul. E o entendimento do próprio ministro Guedes e de sua equipe econômica de que existem, obviamente, implicações muito complexas em torno da decisão de manutenção do Mercosul ou da sua desestruturação institucional. Então, é um pouco mais complexo entre o que são narrativas eleitorais, o que são objetivos pessoais e convicções ideológicas, posicionamento políticos, né, de teoria política, inclusive, nesse caso, do que é a realidade que se impõe. Para finalizar, nós estamos num outro momento, que é um momento de enfrentamento de uma crise econômica pós-coronavírus, que não é possível, nesse momento, se prever a extensão e que exige medidas que são antinaturais a um ministro de inclinação raikiniana, né, liberal. Então, ele também está no processo dele de adaptação a essas circunstâncias, onde ele precisa tomar medidas de proteção social, né, com voucher coronavírus para a população brasileira, medidas de proteção e socorro às empresas, a capital de giro, disponibilidade de recursos tanto para pequenas e microempresas como para as grandes, que são medidas anticíclicas necessárias para esse contexto, mas que são o oposto do que ele pensa como economista nas suas fundações teóricas. E esse conflito, naturalmente, terá que ser reconciliado dentro dele mesmo, porque as medidas são necessárias no momento e o tempo de tomada dessas medidas aqui vai variar, digamos assim. Então, tem múltiplas camadas, eu diria. Obrigada, Francisco. Obrigada. Muchas gracias, Sudelma. Carla, si le parece bien, tenemos algunas preguntas más y después pasaríamos ya a los comentarios finales si están de acuerdo. Acá hay una pregunta que sería interesante hacer. Les leo las preguntas, les digo a los palestrantes que están dirigidas y luego responden, si les parece bien. Hay una pregunta que me parece sería para el embajador Eladio Loizaga, teniendo en cuenta su anterior rol institucional. Limay Loredo Bader pregunta cómo se pueden superar
las diferencias ideológicas en el Mercosur, porque pareciera que cuando los países no están ideológicamente alineados, el Mercosur no avanza. Esa pregunta sería para el ex canciller. Después hay una para Alejandro Perotti, de Susana Lupich, que tiene que ver más con cuál es la estrategia de las empresas, qué tienen que hacer las empresas, se tienen que focalizar, de Argentina, ¿no? Se tienen que focalizar en el mercado interno, en el mercado externo. Es una pregunta difícil, pero bueno, ahí le damos la palabra a Alejandro. Y hay una última pregunta, que si bien y ya se ha comentado, me parece que podría ser para Suelma, que tiene que ver con la regla del consenso en el Mercosur, ¿no? Si es posible avanzar de a 3 o de a 4, como se comentó en esta palestra, ¿no? Empezamos, si les parece bien, por el embajador Loizaga. Bueno, muchas gracias. Creo que la pregunta es extremadamente interesante y en nuestra experiencia, cuando hemos asumido el gobierno en el 2013, prácticamente, digamos, si vamos a calificar, Paraguay era un gobierno de centro, que siempre hemos tratado de hacer un llamado para convivir con nuestro marco de diferencias políticas en lo que hacía en ese aspecto, pero sí retornar al artículo primero de nuestro Tratado de Asunción, donde habla claramente que el mercado común implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. Eso es lo que hemos tratado de llevar adelante. Y creo que en esa época estaba el presidente Mujica, estaba la presidenta Dilma Rousseff y estaba la presidenta Cristina Fernández Kirchner. Y en ese año comenzamos, ¿verdad? 2014, de a poco fueron limándose esas, o respetándose esas diferencias, y hemos avanzado en el campo económico. Lógicamente, creemos nosotros que debería cada Estado, yo no voy a dar lecciones a nadie, tratar de establecer una política constante en lo que hace a la posición del Mercosur y su apertura al mundo comercial. Yo les leo, yo creo que Argentina tiene en este momento una confusión, es decir, los que están en el marco del Mercosur, porque me permito leerle lo que puso el canciller Solá, que yo lo contesté en su Twitter, y refiriéndome a esta pregunta ideológica, dice: los que piden tratados de libre comercio en Mercosur con otros países no pueden destacar un solo beneficio para el trabajo argentino. Su posición es ideológica, o sea, la nuestra es ideológica. El libre comercio siempre será mejor por definición. Entonces, creo que hay una confusión o de falta de entendimiento de lo que implica negociar como marco el Mercosur o ir solo a hacer una negociación de libre comercio. Pero hay que recordar, como bien lo dijo Alejandro, aquí hay que respetar la institucionalidad jurídica del Mercosur. El que quiere salir, podrá salir, pero tiene que entender que por 2 años está obligado a cumplir todas las obligaciones y, bueno, y todos sus derechos, igual que el Brexit de Inglaterra. Entonces, ese marco jurídico que tiene que reforzar la imagen del Mercosur, la institucionalidad jurídica, independientemente de su situación política. ¿Por qué no nos avanzamos en un momento dado con la Alianza del Pacífico? Porque teníamos adentro a Venezuela, lo digo con nombre y apellido, que frenaba todo lo que era libre comercio. El libre comercio era el pecado. Hablar de, ¿cómo se llama? El imperio. El imperio del derecho para los abogados, ¿qué quiere decir? Que el derecho hay que cumplir y está primero. Y en la palabra imperio, para los venezolanos, que fueron los que más retrasaron todo el avance de Mercosur hasta el 2015, 2016, en que salió por 2 razones. Se lo sacó por violar la Carta Democrática por un lado y por el otro por no cumplir los plazos que se establecieron al suscribir el acuerdo para actualizar todo su sistema comercial con nuestros países. Gracias.
Sí, Alejandro, ¿no? ¿Te acordás de la pregunta? Sí. Gracias, Tato. Voy a retomar por la última parte del ex canciller. Creo que lo resumo bien diciendo que la mejor vacuna contra la ideología, sea del punto cardinal que sea, son las instituciones y el derecho. Nosotros tenemos instituciones y derechos en el Mercosur que no utilizamos. Les voy a poner un ejemplo para no asustarnos. En la Unión Europea, el Tribunal de Justicia emite aproximadamente por año 800 sentencias, de las cuales yo me animaría a decir que el 80% tienen que ver de alguna manera con incumplimiento de los estados. ¿Alguien puede decir que no hay efecto societatis en la Unión Europea? No. A pesar de que hay muchos incumplimientos. Bueno, en el Mercosur tenemos muchos incumplimientos, y en esto tenemos que hacer una mea culpa a los abogados. No utilizamos las instituciones. El canciller, que es muy caro a su opinión, nos ha dicho hoy que tenemos en Asunción del Paraguay el Tribunal Permanente de Revisión. Si yo haría una encuesta acá por Zoom a ver si alguien sabe qué hace ese tribunal, me animaría a decir que el 50% no sabe. Y una de las potestades que tiene ese tribunal es contestar preguntas que le hagan los jueces, no los estados. Yo no me quiero dedicar aquí a las peleas entre estados porque las demandas entre estados no existen a nivel mundial. Pero los abogados tenemos herramientas para poder controlar la actividad de los estados frente al derecho del Mercosur a través del juez nacional. Y vía juez nacional, utilizar esa herramienta que está en Asunción del Paraguay, que es el Tribunal Permanente de Revisión. Así que yo creo que la mejor vacuna contra la ideología, insisto, ni izquierda ni derecha, es instituciones y derecho. Por otro lado, la pregunta respecto a las empresas argentinas. Yo creo que no hay que apostar al mercado interno. Eso es comprar tiempo. Y además, piensen ustedes que yo considero que esta decisión va a ser revisada, tal vez de alguna manera sutil, pero va a ser revisada y así espero. Entonces, a las empresas argentinas lo mejor, o el mejor consejo que yo podría hacer es, primero, prepararse para competir, porque estos acuerdos comerciales implican hacer un pacto de caballeros entre tres patas: Estado, empresarios y sindicatos. Estos acuerdos comerciales no son negativos o positivos. Establecen grandes posibilidades de ventaja directamente proporcionales a los desafíos que nos imponen. Es decir, si el Estado no se moderniza, si los sindicatos no se modernizan y si la industria no se moderniza, ahí sí vamos a tener efectos negativos no deseados de estos acuerdos comerciales. Entonces, para resumir, a las empresas argentinas no mirar al mercado interno, mirar al mercado externo. Porque si no es hoy, es mañana o será pasado. Pero hace 70 años el mundo viene facilitando el comercio internacional y bajando aranceles. Yo puedo nadar contra el río 10 minutos. Al minuto 11 el río me gana. Entonces, contra la corriente no se puede ir. Y no se trata solamente de una cuestión de todos lo hacen, todos tenemos que hacerlo. A nivel mundial se demuestra que el comercio crea riquezas. Y tengan en cuenta siempre lo siguiente: cada acuerdo comercial que hace un socio que compite conmigo, ejemplo Nueva Zelanda, que produce lo mismo que el Mercosur, cada acuerdo comercial que logra Nueva Zelanda son fábricas de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil que pierden el mercado, porque compiten con nosotros y entran mejor a terceros mercados. Gracias, Tato. Muchas gracias Alejandro. Le pasamos la palabra a Suelma. Bom, obrigada. Sobre a regra de consenso e a possibilidade de avançar as negociações em 3 ou em 4, aqui atrás de mim tem um quadro que é os azulejos de Athos Bucão, que foram desenhados para a Embaixada do Brasil na Argentina. E eu escolhi esse cantinho da casa intencionalmente, porque eu não acredito que seja possível avançar ou qualquer processo negociador no Mercosul sem a presença de Brasil e de Argentina. E sem um diálogo bilateral forte, independente de quais sejam os seus momentos, né, governamentais. Dito isso, sim, é sempre possível, e eu tendo a ser otimista o suficiente de acreditar que Uruguai, Paraguai e Brasil
podem e devem prosseguir os processos negociadores, sempre quando o governo brasileiro, principalmente considerando essa dicotomia de posicionamento entre o governo brasileiro e o governo argentino, mantenha a proximidade de diálogo, não eleve o tom estimulando conflitos, pelo contrário, que aproxime, que garanta a presença argentina, nem que seja como observador dos processos, para que se possa tentar construir uma posição fora dessa decisão de GMC o mais rápido possível, entendendo que, naturalmente, todos estão preocupados com o contexto, com a conjuntura do coronavírus e, no caso argentino, com todas as complexidades que já se apresentavam, os desafios, principalmente em termos de política econômica. Mas, sem a Argentina, avançar em processos negociadores seria assumir compromissos que certamente não seriam colocados em prática ou dentro do marco do Mercosul, ou pior ainda, o risco do esfacelamento do processo de integração regional, que aí seriam perdas ainda maiores, porque temos outros benefícios não mensuráveis nos fluxos de comércio, como o processo de convergências regulatórias, né? Que facilitam o comércio e que, em vários setores, a indústria química é um exemplo importante, são necessários para garantir resultados de negócio. Então, acho que essa são as minhas considerações sobre. Muito obrigado, Suelma. Acá Alejandro me pide hacer un comentario sobre tu exposición. Alejandro. Gracias, Tato. Bueno, más que la exposición de Suelma, quiero ver que ahí en el chat, referido al tema consenso, una muy interesante pregunta que vinculó el tema consenso y Venezuela. Es decir, la pregunta del participante, si mal no interpreté, es si Venezuela no participa de la mesa negociadora y nadie se raja la vestidura diciendo que estamos violando el Mercosur, ¿por qué si un país miembro fundador que en principio tendría más derechos porque no está suspendido, no participa? Ponemos, hablando, como decimos en Argentina, el grito en el cielo, o sobre nuestro. Bueno, el tema es el siguiente. Seguramente el embajador Loizaga coincidirá conmigo, porque estuvo en estos temas. Cuando se negoció la adhesión de Venezuela, en las negociaciones previas y en los acuerdos vinculados al protocolo de adhesión, que el protocolo de adhesión tiene el mismo rango que el Tratado de Asunción, o sea, el protocolo de adhesión de Venezuela modifica el Tratado de Asunción, porque en Asunción éramos 4, en el protocolo de adhesión somos 5, o sea, tienen el mismo rango. Se estableció de que Venezuela no iba a participar en las mesas de negociaciones. Es decir, es una norma que tiene el mismo rango que el Tratado de Asunción, por eso no existiría violación. Y lo mismo se acordó con Bolivia. Bolivia está muy próximo a entrar como miembro pleno del Mercosur, solamente falta la aprobación congresional brasileña y la ratificación, y sería un nuevo miembro pleno. Es decir, son situaciones diferentes. Por eso decir que no es correcto decir que si Argentina no participa, no rompe el consenso, y si Venezuela participa, no rompe el consenso. Es decir, son situaciones diferentes que se regulan por normas diferentes. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Podría? Hola. Sí. El señor embajador quiere hacer un comentario adicional. Un comentario pequeño. Primero, para tener el hilo, Venezuela no participa porque Venezuela está suspendido bajo dos condiciones. Primero, porque no cumplió los requisitos para ser miembro full del Mercosur, que es el tema de sus negociaciones y puesta al día todas las resoluciones que era la obligación. Lo político dejemos aparte en este momento, ¿verdad? Quiero nomás recordar que creo que Argentina en este proceso tiene una gran responsabilidad. ¿Y por qué en el tema de Mercosur? Ustedes recordarán cómo nace el Mercosur. Nace a través de un acuerdo de cooperación técnica entre Argentina y Brasil para ir desarmando esa desconfianza que existía hasta entonces como consecuencia de la Guerra Fría y otros elementos. Y el inicio en algunos países, la recuperación, Argentina, Brasil, de los procesos democráticos en Uruguay y el inicio en Paraguay. Y así nace ese tratado. Por eso que yo creo que Argentina y Brasil tienen una gran responsabilidad en llegar a un entendimiento en este momento, y la responsabilidad argentina quizás sea mayor
teniendo en cuenta la parte histórica que dio nacimiento al Mercosur. Nada más. Muchas gracias, embajador. Nosotros vamos a seguir por unos 15 minutos más, extendemos el tiempo original del debate por 15 minutos más por la cantidad de preguntas que tenemos, y ya avisamos que, las preguntas que no podemos responder, vamos a tener una segunda versión de este mismo debate con los 4 países. Yo quería primero una palabrita sobre la pregunta sobre transparencia que nos hicieron en el chat, cómo es la coordinación del sector privado, gobierno en Brasil con relación a transparencia y participación en las negociaciones. Si bien hay una cierta diálogo y coordinación en algunas de las negociaciones por medio de asociaciones que son las asociaciones más grandes, más fuertes. Entonces, por ejemplo, en el acuerdo con Mercosur Unión Europea hubo mucha participación de asociaciones industriales organizadas, la Asociación Textil, la Asociación Química, pudieron participar. No hay un mecanismo, digamos, formal de transparencia institucionalizada que contemple todo el universo de todos los sectores de la TECI. Si bien sería un objetivo a encontrarse, es algo logísticamente muy difícil de operacionalizar en un país con el parque industrial y la cantidad de sectores que existen, porque de toda la línea TEC, imagina que hay parque industrial para todo, y no todos estos sectores están tan organizados como otros para participar. Entonces lo que vemos es que los que realmente participan y obtienen resultados en las negociaciones son los que están más organizados como asociaciones. Y por hablar un poco de Brasil, y creo que es un interés argentino, de los argentinos que están participando a escuchar, yo pasaría la palabra a Suelma para que cuente un poco de lo que está pasando ahora en este momento en la situación política brasilera. Creo que acá es de conocimiento de todos. Tuvimos una caída de 2 ministros recientemente, tenemos un embate entre los ministros y el presidente Bolsonaro, y hay una cierta incertidumbre de saber si se queda el presidente o no, y qué pasaría con Argentina en este escenario. O sea, si se va Bolsonaro, ¿qué pasaría con Argentina? O sea, me parece interesante escuchar un poco desde el punto de vista de una experta en relaciones gubernamentales, Suelma, y si puedes explicar en español, así los argentinos pueden tener una idea, y después me parece que tendremos que ir cerrando. Muchas gracias. Esta es la pregunta más importante en Brasil ahora mismo, ¿no? Porque, digamos, ya desde el inicio el gobierno Bolsonaro estaba estructurado en 3 patas. Una pata que tiene que ver con la posición ideológica conservadora del presidente, que está muy vinculado a su propia familia, a sus hijos, a un filósofo, Olavo de Carvalho, y de esta parte sí acopló, digamos, un número de ministros. De otra parte tenemos los militares. El vicepresidente es un militar, un general. Aparte de eso tenemos varios ministros, incluso el ministro jefe de la Casa Civil, que son militares. Esta es una base estructural, digamos. Y la tercera pata llamamos durante el proceso electoral de una pata técnica, donde estaban 2 grandes nombres. El primer gran nombre era Sergio Moro, que es un héroe nacional por todo lo que pasó con el tema de Lava Jato. Fue un invitado a participar del gobierno durante el proceso electoral, justo porque era un balizador, un garantidor del nombre de Bolsonaro, que era poco conocido, digamos, del mainstream del país. Y de otra parte, el propio Paulo Guedes, que garantizaba la política económica, una vez que el propio presidente Bolsonaro siempre se puso como un non experto económico. Así que
Semana pasada, el ministro Sergio Moro decidió salir del gobierno porque ya venía hace meses un proceso de competición, digamos, de competencia entre el presidente Bolsonaro y la visibilidad que tenía Sergio Moro. De última, el presidente Bolsonaro decidió sacar el director general de la Policía Federal de Brasil sí que estuviera de acuerdo el propio ministro Sergio Moro. Eso se generó una estabilidad política porque una parte importante del apoyo que tenía Bolsonaro estaba vinculado a eso. Aparte, en la colectiva de prensa de salida, el ministro Sergio Moro, el antiguo ministro Sergio Moro, dijo, lanzó muchas acusaciones en contra del gobierno Bolsonaro, del propio presidente y de la manera como conducía su administración. Eso generó un debate por todos los fines de semana y hasta el momento sobre la posibilidad, uno, de empezar un proceso de impeachment, otro proceso de impeachment, otro, si hay otros mecanismos posibles, la propia resignación del presidente Bolsonaro y cómo sería el proceso de empezar las investigaciones alrededor de las acusaciones que dejó Sergio Moro. Bien, evidencias fueron presentadas, otras no tanto. La verdad que el presidente de la Cámara de los Diputados de Brasil entiende que estamos en un momento crítico de la pandemia, que no tenemos, y de generar una estabilidad sobre de la crisis de sanidad y de la crisis económica sería un impacto institucional muy grande al país. Aparte, estamos en este momento con el Congreso Nacional funcionando virtualmente. Eso genera limitaciones. El Congreso Virtual brasileño es el único, el primero en el mundo. Se creó un proceso legislativo exclusivo, reducido, donde las decisiones están en base a los acuerdos de los líderes. ¿Eso qué significa? Significa que no puedes tratar de todas las materias, ¿no? Es como si estuviera siempre en plenaria y no en comisiones técnicas específicas. Entonces, al momento se presentó un pedido de investigación en el Supremo Tribunal. Las manifestaciones del legislativo son de que no se genere instabilidad política sobre lo que ya está, digamos, al momento, pero hay todavía mucha presión de la oposición, obviamente, alrededor de que se genere investigaciones parlamentarias sobre eso, e incluso que el presidente de la Cámara de Diputados acepte el proceso de impeachment. En realidad no está nada, están todos los actores en este momento negociando, incluso porque comprende el momento. El impacto de la salida, de una potencial salida de Bolsonaro, primero que es un proceso lento. El proceso de impeachment, digamos, de Dilma, que fue el último, tuvimos un primero, que fue el de Fernando Collor, es un proceso de un año casi. En el marco de las complejidades del coronavirus, seguramente podría tomar mucho más tiempo. Obviamente, si sube el vicepresidente Mourão, él viene con una mirada geopolítica típica de un militar, y para él garantizar la estabilidad geopolítica es más importante que la economía por su naturaleza, por la manera como mira el mundo, ¿no? Por eso las relaciones Brasil-Argentina son siempre muy importantes para garantizar la estabilidad geopolítica del Sudamérica, no solo del Mercosur, sino de Sudamérica. Entonces, que de esta parte, digamos, las relaciones bilaterales y el Mercosur tiene un lugar importante por esta mirada militar. Pero al momento estamos con mucha estabilidad, no sabemos cómo se mueven los actores en los tres poderes,
pero hay una lectura común de que un proceso de impeachment en este momento no tiene sentido por en sobre de todo que va en mano con la pandemia y la crisis económica. Esto es como resumiendo lo complejo que estamos. Muchas gracias, Suelma. Muchas gracias por el panorama general que estamos viviendo, además de la pandemia en Brasil. Sobre el tema de la transparencia, una última respuesta sobre el tema de la transparencia en las coordinaciones de las negociaciones de Mercosur con el sector privado. Yo llamaría al debate un experto en comercio internacional que estamos escuchando y que está misterioso, pero va a aparecer, que es un organizador que nos ayudó, que es un miembro importantísimo de FASIA, que es el Foro de Abogados de Comercio Internacional de Argentina, y es director de International Trade de Techin, que es uno de los grupos industriales más grandes de Argentina, Pablo Estrada, que va a hablar un poco del proceso negociador y la coordinación del sector privado y público en Argentina. Pablo, tenés la palabra. Muchas gracias. No estoy tan formal como ustedes, por eso era reticente. Pero bueno, gracias por darme el micrófono. 2 segundos. Entiendo el tema de la transparencia. No digo que Mercosur esté haciendo bien las cosas ahí, siempre se puede mejorar. Ahora, tengamos en cuenta que estos son negociaciones comerciales, donde son posiciones muy sensibles de cada país. Y acá el Mercosur, a diferencia de la Unión Europea, que tiene un solo ente que negocia, son 4 países. Entonces, Argentina ni siquiera puede blanquear toda su sensibilidad a la interno del Mercosur. Tiene una negociación hacia la interna y después negociar con la contraparte o las otras áreas económicas. Entonces, la sensibilidad y la necesidad de mantener confidenciales los textos, las posiciones, hasta último momento, es crítica. Ahora, esto no obsta que no se pueda mejorar y tener mecanismos donde, por ejemplo, los congresos habiliten, antes de iniciar una negociación, den el poder al Poder Ejecutivo de negociar con ciertos objetivos y ciertos límites que no se podrían quebrar. Esto le daría tranquilidad al sector privado de, ok, no van a pasar de este límite, o no van a hacer este entrega, o no van a entregar este cronograma de tal manera, o mi producto no va a quedar fuera de las canastas de sensibles. Hay otros mecanismos donde, ese es uno, por ejemplo, lo de los congresos. México tiene un sistema de cuarto de al lado, donde acompañan representantes del sector privado a los negociadores públicos, y se están ahí. Y obviamente acá, y después hay otros mecanismos donde Estados Unidos, por ejemplo, tiene dentro de cada capítulo que se negocia, tiene 2 o 3 expertos independientes que se suman y son las personas que ven los textos, obviamente bajo obligaciones de no hacerlas públicas, no transparentarlos y de confidencialidad, pero sí hay un mecanismo donde fluye la información y hasta se testea. Bueno, mira, me están pidiendo esto, porque nunca puede un negociador ser experto en la propiedad intelectual farmacéutica, más la sensibilidad del acero, más compras de gobierno. Entonces siempre necesita algún aporte y el sector privado ahí puede ayudar claramente, o los estudios jurídicos llegado el caso. Creo que se puede pensar en mecanismos de ese tipo, sería muy bueno avanzar en esa dirección, porque, de nuevo, le quita presión o desconfianza al sector privado de, y no sé con qué me van a venir, o si me van a entregar a mi sector a cambio del otro, que generalmente es industria versus agro, propiedad intelectual versus otra. Entonces, coincido, me parece que es una preocupación, se debería, o siempre es un buen momento para pensarlo y cómo mejorar. Creo que el Poder Legislativo tiene que tener esa interacción y el sector privado tiene que demandarlo. Hubo intentos en la administración anterior donde se tenían reuniones con el sector privado, donde iba el sector público, en Argentina por lo menos, a la representante de las industrias, y leían el texto, nunca se lo entregó, pero se leía el texto, se revisaban las provisiones y había comentarios. Pero nunca se entregaron estos. De hecho, hasta el punto que se terminó de negociar el acuerdo con la Unión Europea y los textos se hicieron públicos recién un tiempo después, y hubo que se filtraron en la página, en internet. Entonces, nada, eso es un poco mi comentario sobre el tema de la transparencia. Gracias.
Francisco, muchas gracias, Pablo, muchas gracias por la interferencia sobre la parte argentina. Ahora tenemos un montón de preguntas todavía por responder, tenemos el chat acá que estalla, vamos a hacer un segundo debate donde vamos a poder responder todas estas preguntas. Yo pasaría la palabra a Francisco. En nombre de IASPI, después a Tato, que agradezca en nombre de FASE, y después ya hacemos los encerramientos. Muchas gracias, Carla. Bom, eu gostaria, mais uma vez, em nome do IASP, de agradecer pela presença de todos, fazendo aqui um registro que chegamos praticamente a 200 participantes, e nesse momento temos 144. Agradeço a Fácia, especialmente, em nome do IASP, agradeço a todos os nossos panelistas, incluindo o Dr. Eladio, incluindo o Dr. Pablo Estrada. É um tema que começou, né? Então tenho certeza que nas próximas semanas teremos um novo debate sobre o assunto, já estamos discutindo o tema, possivelmente com autoridades governamentais convidadas e também com foco nos desdobramentos que esperamos teremos nessas 2 semanas. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação, fiquem todos bem, com saúde, resguardados. Passo a palavra ao Augusto e agradeço uma última vez em nome do IASP. Muito obrigado. Muchas gracias, Francisco. Nosotros desde el Foro de Abogados de Comercio Internacional de Argentina queremos agradecer a todos los participantes. La realidad es que ha sido un placer organizar este debate. Bueno, tengo los niños acá en casa, como podrán ver. La cuarentena. Sí, son chicos, son muy chicos, ¿no? Se portaron bastante bien igual durante el debate. Le queremos agradecer al embajador, al canciller Loizaga, por haberse sumado espontáneamente. La verdad que ha sumado muchísimo esta visión y estas palabras de la República Armada del Paraguay. Y bueno, nuevamente al IASPI, fue un placer esta organización conjunta, a todos los amigos con los que organizamos este foro, y bueno, ya espero no olvidarme de nada, me desconcentré con mis hijos, así que les mando un abrazo a todos y les agradezco nuevamente a los palestrantes también, y le paso la palabra a Carlos. Não podemos passar esse debate sem uma demonstração real do que está sendo o home office na casa de todos nós, né, Augusto? Todos nós já passamos por isso e faz parte, é uma delícia. Eso demuestra que la integración es humana. Exatamente. Eu quero reforçar os agradecimentos de todos pela organização, o Instituto de Advogados de São Paulo, a Fácia. Gostaria de agradecer também o apoio dos escritórios de advogados que nos ajudaram a organizar esse debate, Magalhães e Dias Advocacia, CJA Trade Law Advogados, Felsberg, Marval, O'Farrell Mairal, Becar Varela, Alais, Torres e Alia, e a Comissão de Juristas para a Integração Regional do Conselho Consultivo da Sociedade Civil para a Cancilleria Argentina. Então, agradecer a todos os participantes, chegamos a mais de 200, agora ao final do debate ainda temos 133, foi naturalmente um grande sucesso. Vamos ter a segunda versão e bom dia para todos, bom almoço e até a próxima.